Mis hermanos, mis hermanas, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Mi Casita de Oración. Estamos transmitiendo en directo desde la Ciudad de México, 7 de la tarde-noche, y les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres y una servidora Brenda Leiva del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Y como siempre, los invitamos a que nos acompañen a la oración más hermosa y más poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y ahora la oración a través de la cual, en Mateo 18, el Señor promete estar con nosotros, ahí contigo, conmigo, en tu casa, en el entorno, en nuestra familia. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia este lugar, esta casa, ahí donde tú te encuentras, mi hermano, porque es su promesa que estará con nosotros. Y tu infinita sabiduría en los corazones de tus hijos. Amén. Pues vámonos a ir directo a la pregunta de la trivia de la semana pasada. Y bueno, lo que les preguntábamos, como siempre, se los hemos comentado para moverlos a que por el amor de Dios vayan a la santa palabra de Dios. Les decíamos, la pregunta era que ¿quién era el hombre que hizo una oración retadora? Y que es una oración que está así como muy escondida entre muchos nombres, ¿sí? Esto está en 1 Crónicas 4:9, y que importantísimo porque la palabra de Dios nos dice que le concedió Dios lo que pedía. Ahorita vamos a entrar de lleno a hablar de este hombre, pero también, para que no se me pase, vamos a ir también a la pregunta de la trivia de la próxima semana, también con la intención de que todos ustedes hagamos ese esfuerzo por ir a la bendición de la palabra. Hay un momento en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, y lo narra en Mateo 12:32, Mateo 12:32, donde nuestro Señor habla de otro mundo, no solo del mundo terrenal en el que nos movemos, sino Él habla de otro lugar, de otro mundo, ¿sí? La pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor o de qué se trata cuando habla de otro mundo? Así, con esa claridad, habla de la existencia de otro mundo. No solo este universo en el que estamos, sino Él habla de otro mundo, ¿sí? Ahora vámonos a leer la pregunta de la trivia, que les decía que está en 1 Crónicas 4:1, no es 4:9, perdón. El nombre de este personaje, que es poco conocido, en alguna ocasión ya dimos este tema, pero lo quiero tomar como referencia, sobre todo porque el tema central de este día va relacionado con algo que Dios le dice a Job, ¿sí? Pero primero vamos
con esta oración de Jabes, ¿sí? Primera de Crónicas 4:9. Dice la palabra en el Antiguo Testamento. Pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le dio el nombre de Jabes, diciendo: di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, exclamando: si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y le concedió Dios lo que pedía. Fíjense qué importante. Y le concedió Dios lo que pedía. Entonces, vamos a meditar brevemente esta parte. Primero, esa oración de Jabes, lo primero que hace, dice: invocó al Dios de Israel. A través de esta invocación, uno se da cuenta que Jabes sabía muy bien la historia de Israel, del pueblo judío, sabía muy bien por todo lo que habían pasado, sabía muy bien de cuántas situaciones el Señor los había librado, y sabía muy bien que ese pueblo de Israel creía en el verdadero Dios. Entonces, era conocedor Jabes de la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque las oraciones con poder tienen que ver con el conocimiento de dónde está el poder bíblicamente hablando, ¿sí? ¿Dónde está el poder según Dios nos lo indica? Entonces dice: invocó al Dios de Israel. Es el reconocimiento de que sabe las Escrituras. La segunda, le dice: si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos. Y esto es importante porque Jabes está pidiendo una bendición para algo especial. O sea, Jabes le está diciendo al Dios de Israel, porque él está pidiendo la bendición para servirlo. Pongamos atención en esto. Cuando nosotros pedimos bendiciones de Dios, pues pedimos las bendiciones de la salud, las bendiciones de que no nos falte lo necesario, las bendiciones inclusive de la unidad en las familias, la bendición de la sabiduría, muchas bendiciones. Todos los días hacemos peticiones. Las peticiones que le hacemos a Dios son bendiciones que le estamos pidiendo que nos otorgue, ¿no? Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que nos conceda la sabiduría en nuestras decisiones. Aquí Jabes le está diciendo: se ensancharán mis términos. O sea, dejaré de ser limitado, Señor, en lo que tú quieres que te sirva. Dejaré, y esto es muy importante porque en la gran mayoría de los casos cuando se habla del servicio, ¿sí? Cuando vivimos una vida de tibieza espiritual, y nos acercamos a Dios, casi siempre es para pedirle algo. Cuando somos tibios, cuando no hemos conocido la verdad, ojalá y pudieras, mi hermano, mi hermana, hacer un análisis de tus oraciones diarias para que te des cuenta que la gran mayoría van encaminadas a pedirle algo a Dios. No van encaminadas a ofrecerte tú como servidora de Dios, a decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces, nuestras limitaciones humanas en la gran mayoría de los casos no las ponemos nosotros. Los pretextos para no servir no los ponemos nosotros. Me arropo en parte en todos esos pretextos, cuando el Señor lo que desea es que formemos parte de su ejército de salvación, ¿no? Y todo está narrado en la palabra de Dios. Después añade, porque acuérdense que Jabes está haciendo una oración con fe. Jabes está convencido que el Dios de Israel lo está escuchando. Y él se está ofreciendo para formar parte de ese ejército. Entonces le dice: si de verdad me bendicen, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. ¡Qué importante! Él tiene la certeza, ¿sí? Dice:
tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y termina diciendo, perdón, le concedió Dios lo que pedía. En estos días que estábamos leyendo esto de Jabes y meditando, recordé, y se los hemos comentado, que tuvimos la bendición de tener un formador comboniano, el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse. Y él hacía mucho hincapié cuando nos daba formación, el que si realmente entendíamos lo que él nos estaba compartiendo. Y nos daba cada jalón de orejas, mis hermanos, inclusive la parte que a él más le gustaba. Y recuerdo que inclusive manoteaba el escritorio así con fuerza. A veces se enojaba, se ponía colorado del coraje que le daba nuestra ignorancia, ¿sí? Y no solo eso, sino que la parte que él más disfrutaba y le encantaba era cuando preguntábamos. Porque él nos decía, cuando tú preguntas, demuestras tu interés, ¿sí?, de conocer la verdad, ¿sí? Y cuando no preguntas, pues estamos ahí nada más como pajaritos, escuchando el canto de las aves. Esto es importante porque, de hecho, me acordaba, bueno, esa bendición que hemos tenido nosotros aquí en la Ciudad de México, seguimos teniendo ahora, gracias a Dios, nuestro formador, el padre Horacio, y sacerdotes que el Señor, obviamente también Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, que el Señor de una u otra forma nos manda para que conozcamos la verdad. Yo recordaba, y se los he comentado, que un sacerdote que nos bendijo mucho a través de compartir era el jesuita, el padre Lalo, Eduardo López Valera, que en paz descanse también, que él era misionero en el Japón. Y en una de esas ocasiones en que él nos estaba dando una charla, en esa ocasión importante que nos estaba dando esa charla, él empezó a hablar sobre un tema determinado. Y empecé yo a entrar, yo, Brenda, esto, pues ya no recuerdo cuántos años hace, probablemente unos 15 años o más, tal vez, no lo recuerdo. Y él empieza a hablar y yo empiezo a entrar en conflictos conmigo misma. Éramos alrededor de unas 80 personas las que estábamos ahí en la capilla de María Auxiliadora. Y él seguía hablando y yo seguía conflictuada conmigo misma hasta que de plano levanto la mano y el padre se detiene y me dice, sí, Brenda. Y recuerdo que le digo, padre, perdón que lo interrumpa. Lo único que estoy entendiendo es que no entiendo nada de lo que usted está hablando. Y entonces él se sonríe, voltea a verlos a los demás y les dice, por favor, levanten la mano los que tampoco están entendiendo. Mis hermanos, yo creo que las 80 personas levantaron la mano. Y ese es nuestro problema, ¿sí? El que no entendamos y no digamos que no estamos entendiendo. Entonces, eso era lo que el padre Gerardo insistía mucho y algo que yo les he comentado, no sé, cientos de veces. Por eso decía el padre Lalo a raíz de esta charla, él decía, somos lo que entendemos. Entonces, el preguntar es mostrar tu interés, ¿sí?, por las cosas de Dios. No dar por entendido, no solo que nosotros lo entendemos también, sino si las personas a las que se los compartimos lo están entendiendo, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, el entender lo que la palabra de Dios nos dice como medios de salvación, que es muy clara la palabra de Dios cuando se refiere a qué tenemos que hacer para salvarnos, para salvar a nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la palabra, la verdad? Pues ir a la palabra, tomar los cursos necesarios. Hace poco escuchaba yo un comentario del Santo Padre Francisco
Pues ustedes y la gran mayoría sabemos que él es muy, a él le encanta el deporte, sobre todo el fútbol, soccer, tiene su equipo allá en Argentina, etcétera, etcétera. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, dice, él hablaba de la fe cuando es estática. ¿Se acuerdan que hemos comentado también infinidad de veces que la fe es como una escalera eléctrica? No está estática. Durante el día, con tus acciones o tus omisiones, aumentas o disminuyes tu fe, si es que tuviéramos que medirla con un termómetro, ¿no? Y entonces el Santo Padre Francisco decía que es como un partido de fútbol, el mover de la fe. Fíjense qué importante, dice, es como un partido de fútbol. Se puede decir que jugaron muy bien, pero no anotaron. Y esto va en relación con las obras de misericordia. Que tú puedes ser una persona que no daña a nadie, que puede ser una persona de oración, qué bueno, bendito sea Dios, que puede ser una persona que reza el rosario, que puede ser una persona que vas a misa, si no todos los días, con alguna frecuencia, por lo menos los domingos, pero no haces bien a nadie, no ayudas a tus hermanos necesitados, no te preocupas por los que no tienen fe, empezando con los de tu familia, ¿sí? Y esto me recuerdo que está en el libro de Timoteo, cuando la palabra de Dios nos dice que aquellos que no se preocupan por su familia, en el terreno espiritual y obviamente en el económico también, ¿no? Pero en el terreno espiritual dice, son peores que el que no tiene fe. O sea, son peores que un ateo que no se preocupa por la parte espiritual de su familia, ¿sí? Y en esto de preocuparnos por cosas y querer cosas, pues también nos encontramos con este mundo materialista que escuchaba precisamente en una predicación. Los que en algún momento de nuestra vida hemos sido jóvenes, los que son jóvenes ahora, han tenido o han sido aficionados a algo, ¿sí? Y sueñan con ser ese artista famoso que pone su mano allá en Hollywood, en no sé en qué parte de las estrellas, que su nombre y su fotografía aparece en los museos de los grandes jugadores de béisbol, de fútbol, que los que son políticos sueñan con que sus nombres también cuando mueran aparezcan en las calles, en los auditorios públicos, etcétera, etcétera, que quisieran tener sus nombres escritos en mármol, como es costumbre en muchos países. Y lo más importante que nos debe de preocupar es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida al que se refiere la palabra de Dios, que mi nombre, Brenda, esté escrito en el libro de la vida. Y ese libro esté escrito y se refuerza y crece y se afianza con las obras de misericordia, ¿sí? La única persona que puede borrar el nombre de ese libro soy yo, con mis omisiones, ¿sí? Mi tibieza, mi poco interés en conocer lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la Virgen María nos dice que hagamos, porque el Señor nos los enseña en estos evangelios, ¿sí? Otras expresiones es entender, asumir y sobre todo meditar. Que tú puedes saber con cuánto dinero cuentas en este momento, pero es imposible que sepas cuánto tiempo te queda de vida, ¿sí? Para poder reparar, ¿sí? Y para poder hacer lo que no has hecho. ¿Tú sabías, por ejemplo, que una de las recomendaciones que nos dan nuestros formadores,
cuando pues estamos alejados, pero queremos cambiar. Sí tenemos la sana intención de un cambio y al mismo tiempo compartir con los demás la sana intención de los cambios en la familia, entre los amigos, los compañeros de trabajo. Que la Biblia primero es el libro más santo y el que más ediciones ha tenido en toda la historia de la humanidad, pero que es un libro que no se lee como se lee en la gran mayoría de los libros. La Biblia se lee un poquito al revés, de atrás para adelante. Y de atrás para adelante quiere decir que lo ideal es que empecemos a leer los evangelios poco a poco, leyendo, meditando, ¿sí? Luego de los evangelios, irnos a Hechos de los Apóstoles, y luego las cartas que tenemos de San Pablo, las cartas de los apóstoles. Toda esta lectura, que es más comprensible para los que iniciamos este camino maravilloso de conocer la verdad, nos va a ir llevando a comprender el Antiguo Testamento, los profetas, el Génesis, el Éxodo, todo lo que se ha escrito en el libro de Reyes, toda la historia de la salvación. Entonces, todo eso, el poder entender el Antiguo Testamento, necesitamos iniciar primero con los evangelios, ¿sí? Y si nos los proponemos, esto es importantísimo, les voy a decir por qué, porque necesitamos compartir, ¿sí? Acuérdense, Jabes está pidiendo una bendición para ir hasta donde el Señor quiera mandarlo, ¿sí? No solo hasta donde sus ojos ven o conocen, no, hasta donde el Señor lo quiera mandar. Para eso está pidiendo Jabes la bendición. Y esto es importante porque cuando nuestro Señor, precisamente en el Evangelio de San Juan, ojalá y también vayan a esa lectura, en el Evangelio de San Juan 17:15, nuestro Señor se está ya despidiendo de los apóstoles, ¿sí? Recordaba en algún momento cuando van a tomar prisionero al Señor en el Monte de los Olivos, cuando él está en oración y que llega Judas, le da el beso, ¿sí se acuerdan de ese momento? Y que Pedro, muy muy valiente, saca la espada y le corta la oreja a uno de ellos, ¿sí? Y bueno, pues el Señor le dice que no es así, ¿no? Fíjense nada más, Pedro sentía que nuestro Señor necesitaba ser defendido, ¿no? Y esto es importante, les voy a decir por qué. Porque ahora, volviendo al Evangelio de San Juan, está despidiéndose de los apóstoles, le está dando las últimas instrucciones. Y hay una bendición, hay una intercesión y hay una oración que no hemos valorado en toda su grandeza. Porque, entre otras cosas, nuestro Señor está haciendo una oración al Padre, a Dios Padre. Está diciéndoles a los apóstoles también que es necesario, que les conviene que Él se vaya, porque si Él no se va, no va a venir el Espíritu Santo. Les está diciendo que los deje en el mundo, pero que le pide al Padre que los proteja del mundo, ¿sí? Pero luego hace una oración importantísima al Padre. Y eso, como les digo, hay que leerlo y releerlo. Dice, no ruego solamente por ellos. Se está refiriendo a los apóstoles, de los que se está despidiendo Él. O sea, Él se refiere a Dios Padre, le dice, Padre, no ruego solamente por mis apóstoles, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Pongamos atención. Sino por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. ¿Qué nos está diciendo? Que cada vez que tú le hables a alguien o lo invites a las cosas de Dios, nuestro Señor Jesucristo está orando por ti. Está intercediendo por ti. Cada vez que tú compartas algo donde se declara la palabra de Dios,
para no ir más lejos, estos temas, por ejemplo, cada vez que tú lo compartes con las personas que sabes que es necesario compartirlos porque no lo conocen, ¿sí? El Señor Jesús está orando por ti. Lo vuelvo a leer y tienen que ir a la palabra, subrayarlo. Bueno, subrayarlo es con amarillo, ¿sí? Y lo vuelvo a leer, dice. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se está despidiendo de sus apóstoles, le está hablando a Dios Padre. No ruego solamente por ellos. Dicho de otra manera, bendito sea Dios. En este momento, nuestro Señor está orando por mí, porque yo lo que estoy haciendo es, le presto mi boca, ¿sí? Para que Él pueda transmitirles, o Él quiera, o Él desee transmitirles a ustedes la palabra. Y cuando tú lo hagas, mi hermano, mi hermana, Él va a estar orando por ti. Entonces, hay que valorar esto. No dice por la misma palabra, porque ya la palabra en sí, en la Santa Biblia, pues es una palabra viva y de bendición. Él está hablando que las palabras que usemos para convencer a otros que se acerquen a Él, que mediten que hay otra vida, que hay otro mundo espiritual, que aquí solamente estamos de paso. En ese momento, Jesús, el resucitado, está orando por ti. ¿Habías pensado en eso? Pues aquí lo dice. Le está diciendo al Padre, no ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que en el transcurso de los siglos hasta el fin del mundo, mis hermanos, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Fíjense nada más, qué bendición cuando tú te animas a formar parte de este ejército del Señor y a transmitir su palabra, a regalar un libro espiritual, un conocimiento, para no ir más lejos, que pasa en la Santa Misa. ¿Por qué la gente no va a misa? Pues porque no entiende qué pasa en la Santa Misa. Y este libro maravilloso, que se los hemos súper recomendado, la Santa Misa, que nuestro Señor le dictó a la mística boliviana Catalina Rivas, pues ahí se nos muestra todos los seres celestiales que están presentes en la Santa Misa, en ese mundo al que Jesús se refiere, ¿sí? Y que nuestros ojos no ven. Y Él quiere demostrarnos su amor, su cariño, y en ese amor y ese cariño también llega un momento en que en esa desesperación al ver nuestra tibieza, nuestra forma ahorita que estamos viviendo, hermanos, hermanas, a nivel mundial, los problemas del aborto, es bueno recordar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De que está orando por nosotros, pero recordar también lo que Dios Padre le dice a la humanidad, le dice a las jóvenes, a los jóvenes en esta situación del aborto. ¿Qué dice Dios Padre en el libro de Isaías 49:15? Pongamos atención sobre las personas que les llega la tentación de querer abortar, ¿sí? Primero, recordarles lo siguiente, y lo acaba de declarar, ahorita están, ahora sí que pasándose la bolita unos a otros, en eso de exigirles, pedirles a los médicos y obligarlos a que realicen los abortos. Y el Santo Padre Francisco acaba de declarar que la objeción de conciencia no es negociable. Como no es negociable, no matarás. O sea, la objeción de conciencia tiene que ver con que a un médico que ha hecho una carrera para salvar vidas, un gobierno lo quiere obligar a asesinar bebés, ¿no? Entonces, eso es la objeción de conciencia y tenemos que pedir, no podemos, la misma palabra de Dios nos dice muy claramente, tú no puedes actuar en contra de tu conciencia, que es la parte divina que ha sido plasmada en nuestro corazón. Todos tenemos una conciencia. Hay quienes la queremos tener apagada, ¿sí? Y entonces, Dios Padre nos dice en relación a esto, precisamente en esto que está pasando el aborto y las leyes que se quieren aprobar, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Isaías 49:15 dice,
Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, dice Dios Padre, aunque alguna lo olvidara, yo nunca me olvidaría de ti. Mira que te tengo grabada en la palma de mis manos. Santa Madre de Dios. Dios Padre tiene grabados a todos esos bebés en la palma de sus manos. Por eso es necesario no solo orar, es necesario actuar para defender la vida de tantos inocentes. Y en esto de orar también y de qué tenemos que hacer para salvarnos, también el Papa Francisco, que gracias a Dios él está muy atento a lo que pasa en el mundo, nos recordaba unas palabras que en su momento nos dijo Santa Teresa de Jesús. Y el Santo Padre nos las recordaba. Santa Teresa de Jesús decía lo siguiente, sobre todo para aquellas personas que al estar orando dicen, pues es que no siento nada, no tengo ganas, a misa pues ahorita no, más adelante, y le van dando gusto al cuerpo. Esa es la diferencia, ¿no? Darle gusto al cuerpo, que el día de mañana se va a convertir en cenizas o se lo van a comer los gusanos. Cruda realidad, mis hermanos, pero esa es la realidad. Entonces decía Santa Teresa de Jesús, nos enseña que la oración no es para experimentar cosas extraordinarias, sino para unirnos a Cristo, y que el signo de que esta unión es real, el signo que cuando tú oras te unes al Señor, cuando tú vas a la Santa Misa te unes al Señor, el signo es las obras de misericordia. Es cuando empiezas a reconocer que todos somos hermanos y que si tenemos más bienes es porque el Señor nos ha hecho administradores de esos bienes para compartir con los hermanos, ¿sí? Y en eso, bueno, ya lo hablaríamos en otro momento porque es algo muy importante de compartir. Nosotros se los hemos repetido muchas veces, para gloria de Dios. Tenemos comedores para hermanos necesitados y recibimos esa bendición de tener a esos tesoros, los consentidos del Señor, que son los tesoros de la iglesia, los pobres del Señor, para poderlos atender. Ahora queremos ir un poquito ya abriendo paso a lo que el tema del día de hoy, que tiene que ver con esa inconformidad que a veces sentimos con las cosas que pasan, esas dudas que nos vienen, lo que creemos que es injusto, el por qué a mí, por qué yo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo más cuando tienes pérdidas de algún ser querido. Y con esto de la pandemia, pues ha estado muy fuerte esta situación que estamos viviendo. Y se nos narra en el libro de Job que ojalá también tuviéramos la bendición de darnos el tiempo para conocer la verdad, ¿sí? Y la verdad es esa, lo que dice el libro de Job, ante la situación que estamos viviendo. El significado de lo que pasa, de lo que las pruebas a las que de repente me veo envuelta o sometida. Y toda la respuesta está en la palabra de Dios. Había un momento en que Job, ante lo que le estaba pasando, en grandes términos, la gran mayoría sabemos que Job era un hombre muy rico, tenía salud, tenía riquezas, tenía hijos, familia, etcétera. Ganado, bueno, tenía todo lo que aparentemente un ser humano quisiera tener. Y de repente empieza a perderlo todo. Y entra en esa confusión de decir, pues, ¿qué pasó? Así un poquito diciendo, ¿qué hice mal? ¿No? Y en ese momento, cuando Job está hablando, según él, de las injusticias de Dios, y haciendo esos reclamos, hay una persona que interviene.
Y esto lo leemos muy claramente en ese libro de Job 32 y 33. Pongamos atención a las palabras. Eliú interviene y se enoja con Job porque creía Job tener la razón, que Dios estaba equivocado y que él tenía la razón. Sobre todo que cuando lo que Dios hace, pues no lo entendemos, ¿sí? Y lo que es peor, pues no vamos a sus respuestas, que están en la palabra de Dios. Y le dice Eliú, entre otras cosas, le dice, el espíritu, le está diciendo a Job, y nos está diciendo a nosotros, cuando somos personas que tenemos ese tipo de dudas, de confusiones, de reclamos. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tú, le dice a Job, te quejas de él porque no responde a todos tus razonamientos. Pero mira que Dios habla una vez y no lo repite 2 veces. Él habla en sueños, en visiones nocturnas, y Él habla cuando desciende el sueño sobre los hombres. Mientras los hombres duermen en su cama, Dios está hablando en muchas ocasiones a través de sueños. Y tenemos la prueba en tantos textos bíblicos que el Señor se manifestaba en sueños, ¿sí? Y ante todos esos reclamos, en el libro de Job 38, encontramos que Dios le hace una pregunta a Job. Y una de las preguntas más importantes y que pues van dirigidas también a nosotros cuando entramos en esas dudas de fe, y por qué esto y por qué aquello, y si que si el infierno existe, que si el purgatorio existe, que si, como decía en una ocasión un joven, sí, que cuestionaba el por qué existían esos lugares, y me acuerdo que, bueno, alegando sobre eso, y bendito sea Dios que se nos da como tema el que podamos hablar con las personas y que ellos hagan las preguntas, porque lo peor de todo es cuando te quedas callado porque no te interesa. Y entonces este joven decía, palabra más o menos, integrante de mi familia, bueno, a ver, me acuerdo que me dijo, a ver señora, ¿por qué es tan complicado todo esto? Pues miren, total, que Dios nos perdone a todos, nos arrepintamos o no, y asunto arreglado. Pues ¿para qué tanto de que si pecaste, que voy a confesarte, que haces esto y que hace aquello? Pues que si tanto nos quiere, dice, pues que nos perdone a todos, y el asunto queda arreglado. Fíjense nada más. Ahora sí, que es su manera, no es la manera de Dios, como hablamos la vez pasada. ¿Qué le responde Dios a Job ante sus reclamos? ¿Sí? Porque cuando Job tuvo todo, Job nunca se preguntó, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo todo? Hay quien piensa también equivocadamente que las riquezas, todas las riquezas, son una bendición. Y no siempre es así, mis hermanos. La misma palabra de Dios nos enseña que los que tenemos más que los demás, hemos sido nombrados administradores y que tenemos que ayudar a los hermanos. Pues para no ir más lejos, el joven rico, sus riquezas, pues no le sirvieron para salvarse, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en nuestros programas que el hombre más rico del mundo, ¿sí?, el inventor de Amazon y de todas estas situaciones que se mueven ahora mundialmente, pues en un documental que hacen, pues él dice que a su padre biológico, que lo había abandonado, etcétera, 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 él no quiere saber nada de él. El hombre más rico del mundo toma la decisión de no perdonar. Así de sencillo, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra sobre los que no perdonamos? ¿Sí? Los que vivimos con esos rencores. Hay que recordar que el no perdonar es como si estuviéramos tomando el veneno nosotros mismos, ¿sí? Nos envenenamos el alma, ¿sí? Entonces,
Dios le pregunta a Job algo así muy importante. Dios le pregunta, y esto está en Job 38, ojalá mi hermano que te des el tiempo de leer todo el libro de Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Así de sencillo. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Y empieza nuestro buen Dios no solo a hablarle a Job. El libro de Job, que fue escrito por Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo, es para hablarnos a todos los que seguimos diciendo que tenemos un Dios injusto, que no se vale que haya pasado esto, que haya pasado aquello, que por qué los malos tienen dinero, por qué no se mueren ellos en lugar de que se mueran los buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, para empezar, nos ubicamos en que la muerte es un castigo. Nada que ver, mis hermanos, ¿sí? Y entonces, Dios hermoso le empieza a hablar a Job para conocimiento nuestro. Y entre tantas cosas le dice, le habla del universo, le habla de la creación, de cómo vienen los relámpagos, cómo se forman las nubes, cómo Él hace que llueva, cómo vacía los cielos, le habla de los animales, a ver quién les da de comer a los animales. Y me encanta algo porque pone un ejemplo y dice, por ejemplo, del avestruz. Ustedes conocen el avestruz, ¿no? Yo no sé en otros países, pero aquí un avestruz cuando abre todos sus plumajes, es una cosa bellísima, todos los colores que tiene el avestruz, cuando abre y que se empieza a mover así para todos los lados. Bueno, es que esa creación de Dios se queda uno impactado. Y cuando lo está explicando Dios a Job y a nosotros, nos dice, sí, toda la belleza que tiene, pero no es inteligente el avestruz. O sea, el que tenga belleza no quiere decir que tenga inteligencia. ¿Sí? Y por eso les decía que en algún momento nuestro formador, Padre Gerardo Sandoval, nos cuestionaba a ver quiénes son los más inteligentes, ¿sí? Y terminaba compartiéndonos. Las personas más inteligentes son las que se preocupan dónde van a pasar su eternidad. Así de sencillo. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde piensas tú? Con la vida que estás llevando en este momento, ¿para dónde crees que vas? ¿Dónde piensas que vas a pasar tu eternidad? Porque naciste para ser eterno. Se te dieron todas las libertades, ¿sí? Dios nos dio el libre albedrío para decidir, te acepto o no te acepto, te quiero o no te quiero, Dios, ¿sí? Entonces, con esta vida, esto es tan importante porque hay muchos que aseguran conocer el universo y las teorías de que descendemos del mono, Santa Madre de Dios, las hipótesis, teorías, o puras especulaciones. Tenemos que saber que tenemos un alma, un espíritu, y vivimos y nos movemos y existimos dentro de un cuerpo corruptible, nos guste o no. Nuestro cuerpo no va a soportar mucho tiempo y está temporalmente activo. Increíblemente nacemos y morimos de la misma forma. Nacemos sin poder movernos y los que llegamos a tener determinada edad también ya no nos podemos mover, nos tienen que mover, nos tienen que atender, ¿sí? ¿Y eso por qué es tan importante? Porque hay personas que se dejan llevar por muchas teorías, ¿sí? Por muchas, principalmente de personas que cuestionan a Dios, que cuestionan muchas cosas de la vida en que vivimos. Y por eso, precisamente en el libro de Timoteo, se nos advierte algo importantísimo, nos advierte la palabra de Dios a través de San Pablo a Timoteo, ¿no? Que, bueno, se las voy a leer. Nos vamos a ir a Timoteo, aquí la tenemos, ¿sí? Estamos quedando a deber en este tema, si Dios lo permite, seguiríamos tratando
Y tiene mucho que ver con eso de los buenos, los malos, a dónde vamos en el mundo en que vivimos. Cuando Timoteo nos dice, sobre todo acuérdate que cuando tú empieces, predicar la palabra se predica de muchas formas, pero sobre todo obviamente hay que ir al conocimiento de ella, pero una forma de predicación maravillosa es la prédica del amor, que cuando tengamos que dar cuentas, una de las preguntas que se nos va a hacer, directas, ¿qué tanto amaste? ¿Qué tanto perdonaste? ¿Qué tanto aceptaste los defectos de tus hermanos? ¿Qué tanto atendiste al necesitado? ¿Sí? Y todo está escrito en la palabra, ¿sí? ¿Qué tanto te interesaste realmente de dónde vienes y a dónde vas? Esto es importantísimo, mis hermanos, y no podemos permanecer con oídos sordos a lo que la palabra de Dios nos invita, nos dice. Y dice San Pablo a Timoteo, ya se los he leído infinidad de veces, pero es el mundo en el que estamos viviendo. La semana que entra hablaría de todos esos ateos que se creen conocedores de la verdad y a los que sigue mucha gente, desgraciadamente, ¿sí? Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puestos los ojos en su venida y su reino, te digo, repite una vez más San Pablo, y te lo dice a ti, mi hermano, me lo dice a mí, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre con paciencia y preocupado de enseñar. Pues vendrá un tiempo, y es el que estamos viviendo, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos. Y en esto de buscarse un montón de maestros, recuerdo que existió un hombre, un alemán, Friedrich Nietzsche, bueno, el apellido no me acuerdo muy bien, Friedrich, que era un hombre que afirmaba, ¿sí?, que Dios estaba muerto, que Jesús, pues que había hecho el peor de los negocios porque había escogido a 12 hombres, los 12 apóstoles, de los más ignorantes, que la enseñanza de la mansedumbre y la humildad era de tontos, y que su manera de pensar era muy parecida a la de Hitler, ¿no? Pues hay que tener una raza muy fuerte, muy inteligente, güeritos de ojos azules, etcétera, etcétera. Y este hombre que desafió a Dios, y no solo se declaró ateo, sino que atacó a Dios, ¿sí?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Terminó loco en un manicomio a los 50 y tantos años. Entonces, mis hermanos, recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan 17, de lo que hemos estado hablando, cuando el Señor dice, a ver, se los quiero leer textualmente. San Juan 17, con esto nos despedimos. ¿Quieres que nuestro Señor ore por ti? ¿Interceda por ti? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, mi hermano, mi hermana. Dice, no ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra, por tu forma de hablar, por tu forma de decirlo, por tu forma de invitar, por la forma como tú te empieces a mover y ames a Dios en tus hermanos, creerán en mí. Por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Con tus palabras, con tus actitudes, con tus obras de misericordia. Y sobre todo recordando que la oración del pobre taladra los oídos de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Nunca nos dejes, Señora, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,
Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse, mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, nos estaríamos uniendo el próximo lunes. Continuaremos con este tema que, recuerden, pues les estamos dando bosquejos de la palabra cuando ustedes tienen la oportunidad de entrar de lleno a ella. Y acuérdense que cuando la abran, primero pidan al Espíritu Santo y Él les va a ir trayendo a la memoria lo más importante, el conocimiento y la meditación.